Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que hayan amanecido bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 3. Vamos a darle lectura del versículo 18 al versículo 23. Amén. ¿Qué nos dice su palabra? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios hablando a nuestras vidas en esta mañana. Amén. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, te pedimos, Señor, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Amado Dios, yo en esta mañana simplemente seré un instrumento tuyo para que tú, Señor, nos hables a cada uno de nosotros. Amado Padre, ministranos a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, en esta mañana nos haga ver, nos haga abrir los ojos para poder concienciar y poder meditar, Señor, todas las cosas que nosotros hacemos, todas las cosas que nosotros venimos haciendo, y que tu palabra, Señor, en esta mañana nos exhorte, nos corrija, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio, Padre. Ayúdanos, Señor, que tu palabra en esta mañana nos anime y nos fortalezca también a seguir adelante. Derrama un poco de tu sabiduría para que todos nosotros podamos comprender tu palabra y que también lo pongamos por obra. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? En esta mañana nuestro amado Dios nos quiere hablar acerca de la parábola del sembrador. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, amados hermanos, lamento decirles que muchas personas han escuchado en algún momento la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas personas. Tal vez en la congregación donde asistes has visto que hermanos nuevos llegan, pero por corto tiempo. Luego se van, por más que uno va a visitarlos para atraerlos nuevamente, ya no quieren y se van. Bueno, ¿qué es lo que pasa con ellos? Jesús nos explicó de esta manera. Bueno, amados hermanos, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar, ¿bien? Para poder comprender por qué pasa estas situaciones con algunas personas, que por más que se apartan y uno les da palabra de ánimos para que vuelvan, no quieren. ¿Qué nos dice en el versículo 19? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es la primera semilla, ¿correcto? En este caso, ¿quiénes son esas personas? Bueno, ahí claramente lo dice. El diablo las arrebata. ¿Por qué motivo? Porque no entienden la palabra, no la comprenden. Y esto, amados hermanos, es una práctica muy común en muchos. Usualmente las personas están acostumbradas a que hagan todo el trabajo por uno. Cualquier duda que tienen, están acostumbrados a siempre preguntar, y se quedan con la respuesta que le dicen. No se toman el tiempo de indagar, no se toman el tiempo de investigar, de corroborar por ellos mismos.
En este caso, si tienen dudas, se lo guardan o le da vergüenza de tanto estar preguntando y no la comprenden porque de repente a la persona que preguntaron, la persona le respondió con términos que esa persona no entiende. Entonces sus dudas no fue resuelta. ¿Y qué pasa? Al no entender muchas cosas con respecto a la palabra de Dios, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y es así. Por eso su palabra de Dios dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por eso, amados hermanos, es muy importante estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es como si fuera una casa en construcción y la palabra es la base de nosotros, ese cemento, esas piedras que le ponen a las bases para construir una casa. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Porque ante alguna situación difícil, ante cualquier cosa que tú quieres hacer, al tú conocer la palabra, vas a actuar conforme a la palabra y no vas a actuar según tu criterio. Y eso, amados hermanos, te va a librar de muchos errores. Eso te va a librar de que también que el diablo te arrebate, te quite del camino. Por eso es muy importante, amados hermanos, conocer la palabra de Dios para no estar aquí, en este lado, donde, que dice aquí, este es el que fue sembrado junto al camino. Nosotros no vamos a ser sembrados juntos al camino, ¿verdad? Nosotros nos estamos esforzando por comprender la palabra de Dios. Nosotros estamos orando para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Amén. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál es la segunda? Dice en el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En este caso, amados hermanos, esa también es una forma en cómo actúan las personas. Al comienzo recibe la palabra, dice, con gozo. Todo lo que les dicen acerca de la palabra de Dios, que Jesucristo murió en la cruz por él, que Jesucristo tiene tantas promesas para él, lo recibe con gozo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué motivo tropieza? Porque viene la aflicción, viene la persecución por causa de la palabra y muere. Entre comillas, porque muere espiritualmente. En este caso, en este ejemplo les puedo basar acerca de la situación que pasó Jesús con Pedro. Cuando Jesús caminaba sobre el mar, no sé si lo han leído o lo han escuchado. Pedro le dijo, si eres tú, Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Pedro caminó sobre las aguas, pero luego vino, las tormentas, el viento. En este caso da a lucir los problemas. ¿Qué pasó con Pedro? Se asustó y se comenzó a hundir. Jesús, ¿qué le dijo? ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Esto pasa con estas personas, que la fe no lo tienen bien acementada. Por eso, dice que su gozo fue de corta duración. Aquí lo dice, de corta duración. Todo ese gozo, esa fe que tenía, fue de corta duración. En este caso no fue fe, fue simplemente emoción. Estas personas son emocionistas. Se emocionaron al comienzo, creyeron en la palabra, dijeron sí, gloria a Dios, aleluya, mi Dios lo puede todo. Y cuando pasaron estas cosas, porque todos, absolutamente todos, amados hermanos, pasamos por aflicciones y persecuciones, todos. Todos vamos a pasar por eso y seguiremos pasando. Porque justamente a través de esas cosas, nuestra fe, sabiduría aumenta, nuestra vida espiritual aumenta, comenzamos a experimentar nuevas cosas, experimentamos la gloria de Dios, etc. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, si nosotros no tenemos acementada nuestra fe en Cristo? Vienen las aflicciones, vienen las persecuciones por causa de la palabra, ¿y qué va a pasar con nosotros? Vamos a tropezar. Porque sí, amados hermanos, su palabra de Dios dice, ¿cuál es la forma de vencer al mundo? La fe que vence al mundo. Jesús, ¿qué cosa también le dijo a Pedro? Satanás ha pedido para zarandearos,
pero yo he orado por ti para que no pierdas la fe. ¿Se dan cuenta? La fe es muy importante cuando uno pasa aflicciones y persecuciones. Muy aparte, amados hermanos, de que nosotros comprendamos la palabra, también tenemos que creerlo, porque justamente su palabra de Dios dice que la fe viene, ¿por qué? Por oír y creer en la palabra. ¿Cómo tú tienes fe en Dios? ¿Cómo tú crees en Jesucristo y en todas las obras que está escrito aquí? Porque lo lees, porque lo escuchas y sobre todo crees en lo que está escrito aquí. Amén. Eso es lo que pasa con estas personas. Por falta de fe, su gozo es de corta duración. Porque no tuvieron fe, solamente fue emoción. Ahora, ¿qué pasa con el tercero? El que fue sembrando entre espinos, dice. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amados hermanos, ustedes también seguramente conocerán a personas así. Bueno, estas personas son las personas, amados hermanos, que tienen problemas, se afanan de tal manera, se vuelven ávaros con el tema de las riquezas, comienzan a idolatrar más el dinero y luego tropiezan. Por eso, amados hermanos, su palabra de Dios que nos dice: no os afanéis por las cosas de este siglo, sino que nos dice: primero busca el reino de los cielos y el resto viene por añadidura. Las personas de aquí, amados hermanos, que fueron sembrados entre espinos, se afanaron tanto por las riquezas, por los bienes materiales. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchas veces Dios nos bendice, o tal vez con nuestro propio esfuerzo conseguimos cosas materiales y nosotros decimos: gloria a Dios, Dios me está bendiciendo. Pero tanto es tu avaricia, tanto es tu idolatría por el dinero, que te afanas tanto de tal manera y esas riquezas ahogan la palabra. ¿Por qué motivo? Yo no sé si ustedes habrán conocido en algún momento a alguien que pone en primer lugar su trabajo antes que las cosas de Dios. Pone en primer lugar las riquezas, los bienes materiales, antes que las cosas de Dios. Su palabra de Dios, ¿qué nos dice? ¿De qué te vale haber ganado el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te vale? Su palabra de Dios también, ¿qué nos dice? Y por nada estés afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y acción de gracia y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento, vuestro corazón y vuestros corazones, corazón y vuestros pensamientos, perdón. Entonces, eso es lo que nos dice Dios a través de su palabra. Que no te afanes por nada, sino eleva tu petición delante de Dios. Que no te afanes con el tema de la riqueza, eleva tus peticiones delante de Dios, con oración, ruego y acción de gracia. Dios ¿conoce nuestras necesidades? Claro que sí. Su palabra dice que Dios, antes que nosotros le pidiéramos algo, Él ya sabe nuestras necesidades. Obviamente, porque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, Él sabe lo que pensamos, Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado de caer en esto. ¿Es normal sentir preocupación por algo? Claro que sí, es normal, es inevitable. Afanarse ya es otra cosa. Decir: Dios mío, yo sé que tú me comprendes. Tú sabes que yo estoy endeudado. Tú sabes, Señor, que tengo necesidad de dinero. Es por eso que ya no estoy yendo a tu casa. Porque estoy pagando los estudios, porque estoy pagando, no sé, cualquier cosa, cualquier deuda que puedas tener. Y por ese motivo, Señor, ya no estoy yendo a tu casa a servirte. Ahora estoy trabajando doble tiempo. O me conseguí otro trabajo donde el horario es un poco más largo, pero me van a pagar más. O el horario es rotativo, pero me van a pagar más, Señor. Lo siento. Solamente iré cuando tenga disponible. Pero de igual manera, Señor, yo oro, yo leo la palabra, escucho prédicas. Amados hermanos, esa es mentira del diablo.
Su palabra que nos dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Su palabra nos dice, primero busca el reino de los cielos y el resto viene por añadidura. Esas personas que hacen eso es porque están afanados con las cosas de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿De qué te vale, amado hermano, tener tanto dinero si al final pierdes tu alma? ¿De qué te vale poner en primer lugar esas cosas si luego pierdes tu alma? Yo sé que tal vez en tu mente puede estar, pero hermano, hay que pagar, hay cuentas que pagar, hay necesidad. Amados hermanos, está bien, yo comprendo eso, claro que sí. Pero ¿por qué no orar para que Dios te dé un trabajo adecuado para que no te apartes de sus caminos? ¿Ustedes creen que Dios no les puede dar eso? Claro que sí. Dios les puede dar un trabajo adecuado para ustedes. Dios puede bendecirlos de alguna otra manera. Dios sabe las necesidades que tú puedas tener. Pero el diablo, ¿qué es lo que pasa? El diablo es muy astuto, el diablo te engaña. ¿Qué te dice? No, trabaja, Dios va a comprender, porque aún incluso el diablo agarra la verdad y la transforma en mentira. ¿Qué es lo que usualmente nos dice? No, trabaja, hermano, porque la palabra de Dios dice que el que no aporta para su casa es peor que un bastardo. Trabaja, tus hijos, mira, están pequeños, ellos no van a comprender. Amados hermanos, de alguna otra manera el diablo va a buscar la manera de alejarte de los caminos de Dios. Porque también la palabra dice, cualquiera que ame más a sus padres antes que a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ame más a su esposo o esposa antes que a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ame más a sus hijos antes que a mí, no es digno de mí. ¿Se dan cuenta? Amados hermanos, Dios es primero sobre todas las cosas. Y eso debemos comprenderlo. Si tú adoras y alabas a un Dios, ¿por qué no crees en Él? Si Dios es omnipotente, todo lo puede, lo que para ti es imposible, para Dios lo es posible. Su palabra dice que todo lo que pidieras creyendo en oración, eso tendrás. Su palabra dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, si tú tienes necesidad en algo económicamente, el mejor consejo que puedes recibir es, aférrate a Dios, busca a Dios, trabaja para Dios, haz la obra de Dios y verás cómo Dios te va a bendecir. Y verás cómo Dios va a solucionar todos tus problemas. Demuestra tu fe. Si no, amados hermanos, ¿de qué sirve servir a un Dios que no es capaz de solucionar nuestros problemas? ¿Se dan cuenta? Es así, de eso se trata la fe, de creer en que nuestro Dios lo puede todo. Lo puede todo. Dios de alguna otra manera va a tocar corazones para bendecirte. Dios de alguna otra manera va a abrir puertas para darte un mejor trabajo, con un horario adecuado. Confiemos en Dios y no seamos como estas personas que fueron sembrados entre espinos. Por el afán de este siglo y las riquezas, ahogaron la palabra y se hace infructuosa. Fracasaron y se apartaron. Ahora con el último, con el cuarto, ¿qué dice? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Bueno, amados hermanos, los que fueron sembrados en buena tierra somos todos nosotros. En el nombre de Jesús lo creo y lo declaro de esa manera. ¿Tú lo crees así? ¿Eres sembrado en buena tierra? Yo sé que sí, amados hermanos. Estoy muy seguro. Yo sé que sí. Pero para ser sembrados en buena tierra, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿O qué es lo que en nosotros tiene que causar? Uno es, tenemos que oír y entender la palabra. Muy importante. ¿Qué es lo que produce el oír y entender la palabra? Produce fe, ¿verdad? La fe se origina por el oír y entender la palabra de Dios. Cuando tú oyes y entiendes, genera fe. Y al generar fe, nada te va a apartar de los caminos de Dios. Tendrás problemas, vas a creer que Dios puede solucionar tu problema. Tendrás necesidad, vas a creer que Dios va a suplir tus necesidades. Tienes problema de salud, crees en que Dios puede darte sanidad o puede sanarte, ¿verdad? Estás pasando por pruebas, sabes que Dios está en medio
de las pruebas juntamente contigo y no estás solo o sola. De eso se trata, amados hermanos, de oír, de leer, pero sobre todo lo más importante, entender la palabra de Dios. Cuando uno entiende, lo pone por obra. Cuando uno entiende, amados hermanos, es muy difícil que te apartes. Podrás tropezarte, claro que sí. Podrás caerte, claro que sí. Podrás tu nivel espiritual bajar, claro que sí. Claro que sí, está bien, es normal. Pero no te vas a apartar. Eso estoy muy seguro, porque has comprendido la palabra. Porque tú sabes que fuera de Dios no hay nada bueno. Porque tú sabes que fuera de Dios te espera simplemente la condenación eterna. Fuera de Dios, lo único que te ofrece el mundo son placeres momentáneos. Nada es eterno. Porque has comprendido la palabra de Dios. Lo mejor para nosotros es tener a Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué nos dice? Y da fruto y produce a 170 y a 30 por uno. ¿Damos fruto? Claro que sí, porque al entender la palabra lo hacemos, al tener fe en Dios lo hacemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Trabajando en la obra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que somos bienaventurados por cumplir la palabra de Dios. Somos dichosos, dice su palabra. En este caso, amados hermanos, sigamos en ese camino. Lo mejor que podemos hacer es esto. Si hay cosas que nosotros no entendamos, preguntemos o también indaguemos por nuestra propia cuenta. También oremos pidiéndole a Dios sabiduría. Su palabra de Dios dice, pídeme y tendrás. Si no pides, ¿cómo lo tienes? Dios te pide, Dios te dice que le pidas para que Él te dé. Pídele sabiduría y Él te va a dar. Amén. Así que, amados hermanos, yo estoy muy seguro que todos nosotros hemos sido sembrados en buena tierra. Lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Hay que seguir esforzándonos, hay que creer en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta enseñanza que tú nos has traído en esta mañana. Amado Padre, hemos conocido, Señor, los tres tipos de sembrados, la parábola del sembrador que tu amado Jesús nos explicó, Señor. Amado Padre, te damos gracias porque nosotros estamos seguros que hemos sido sembrados en buena tierra. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe, fortalece la fe de cada uno de mis hermanos, danos sabiduría y sobre todas las cosas, ayúdanos a poder hacer tu palabra, para poder dar fruto, para multiplicarnos, para poder ganar almas para tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones. Amén.